Un politólogo. Un politólogo, exactamente. Entonces, obviamente que cada una de estas disciplinas, ¿sí? Cada una de estas disciplinas es diferente. Ahora, en todas ellas está presupuesto el hombre como objeto de indagación. El hombre y sus relaciones humanas en cuanto a relaciones económicas, en cuanto a relaciones políticas, en cuanto a conexiones psicológicas, en cuanto a su historia. Entonces uno podría decir, y esto es una discusión que se da en el marco de las disciplinas históricas, ¿el sujeto actual, contemporáneo, puede estudiar la historia de la Edad Media objetivamente? ¿Por qué? Porque está lo suficientemente distanciado, ¿no? Entonces uno diría, para complejizar lo que planteó Mateo, si ponemos como ejemplo el historiador que tiene como objeto la Edad Media, uno diría, en realidad, este historiador que tiene como objeto la Edad Media se encuentra lo suficientemente distanciado de su objeto de estudio. Pero esa distancia la estamos pensando como una distancia temporal, ¿no? ¿Qué tipo de distancia es? Una distancia temporal, ¿sí? ¿Estás de acuerdo, Mateo? Estamos hablando de una distancia Sí, se temporal. entiende. Está bien, o sea, fíjate que vos ahí decís, hay una distancia. Y yo ahí lo que pienso cuando vos me decís una distancia, cuando me decís que hay una distancia, yo ahí pienso, bueno, ¿qué tipo de distancia hay? Hay una distancia temporal. El historiador contemporáneo, podríamos decir, contemporáneo, estudia la Edad Media, o sea que estudia al hombre en la Edad Media, ¿no? Entonces uno diría, entonces uno diría, estudia al hombre en la Edad Media. ¿Es el hombre estudiando al hombre? Pregunto. Sí. ¿Es el Sí, hombre porque aparte, en ese sentido? Sí. al ser historiador, profe como que es consciente de que la sociedad va cambiando, pero que siempre van a haber, o hubo en su momento, personas para estudiar también la historia de la sociedad anteriores, de cómo Sí. iban cambiando. Sí, o sea, el punto acá es, el historiador, exacto, el historiador contemporáneo tiene como objeto al hombre. Tiene como objeto al hombre. Entonces, ¿es el hombre estudiando al hombre? Sí, por lo tanto no hay distancia entre sujeto y objeto en ese sentido. ¿Por qué? Porque es el hombre estudiándose a sí mismo. No hay distancia posible ahí, ¿sí? Es su propio, es un objeto mirándose a sí mismo, ¿sí? Ahora, uno diría, no, está bien, pero en realidad es un historiador contemporáneo que estudia a la Edad Media. Entonces hay distancia. Esa distancia es temporal, ¿sí? Pero es una distancia temporal, pero no deja de ser una distancia temporal en la cual el hombre se sigue viendo a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es como si yo, fíjense lo siguiente, es como si yo dijese, me voy a pensar a mí mismo de lo que yo hacía cuando era chiquita, ¿no? Y entonces uno diría, sí, bueno, me puedo analizar, porque en realidad cuando yo era chiquita era diferente a lo que soy ahora. Entonces me puedo analizar a mí misma, me puedo historiar a mí misma y con distancia, porque hay una distancia temporal, ¿sí? Ahora, no dejo de ser yo misma estudiándome a mí misma. Y en ese sentido no hay distancia, porque soy yo pensando, reflexionando sobre mi propia historia. Con la historia, digamos, con la historia en tanto disciplina social es lo mismo. El historiador lo que hace es, desde su presente, va a un pasado a pensarse en tanto humanidad en ese momento histórico y analizar las relaciones económicas de ese momento histórico, por ejemplo. Entonces,
Entonces uno diría, hay una distancia temporal, pero no deja de haber una identidad en alguna medida, porque es el hombre estudiándose a sí mismo. ¿Se entiende el punto? Yo creo que ahí lo que plantea Mateo es importante porque estamos pensando de qué hablamos cuando hablamos de distancia. Y me parece que ahí Mateo hace referencia a que existe una distancia, pero esa distancia es temporal. Entonces, es una distancia temporal y en ese sentido nos tenemos que preguntar si de lo que estamos hablando cuando hablamos de que tiene que haber suficiente distancia entre objeto y objeto, nos estamos refiriendo a una distancia temporal o a otro tipo de distancia. Podría decir que en las ciencias sociales y en las ciencias naturales existe una distancia entre el sujeto y el objeto, pero es de distinto tamaño, una es más Corta que extensa la la distancia otra. que la otra. Una es más corta que Porque la si no otra. hubiera, Sí. claro, si no hubiera una distancia en las ciencias sociales, no se consideraría una característica, el objetivismo no sería una característica de la ciencia. Porque Exactamente, está o perfecto. Sí, las está ciencias perfecto. sociales no serían una ciencia, entonces, Uh-huh. si no existiera esa distancia o esa objetividad. Sí, en realidad hay toda una discusión con esto. Hay autores que sostienen efectivamente que las ciencias sociales no son una ciencia porque no pueden ser objetivas, y no pueden ser objetivas porque es el sujeto estudiándose a sí mismo, atravesado por intereses, conflictos, contradicciones, ¿no? Entonces el sujeto no puede separarse del objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque este sujeto, por más que esté estudiando la Edad Media, no deja de estar estudiando su historia. Y en ese sentido, uno diría, bueno, no deja de estar estudiándose a sí mismo. Es como si dijésemos, cuando decimos que no hay distancia entre sujeto y objeto en el caso de las ciencias sociales, al no haber distancia, o al ser el sujeto lo mismo que el objeto, si se quiere, ¿no? ¿Por qué el sujeto es lo mismo que el objeto? Porque es el hombre estudiando al hombre. Entonces, acá no hay distancia, hay identidad entre sujeto y objeto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay autores que van a decir, no, las ciencias sociales pueden conocer objetivamente. Y hay autores que van a decir que las ciencias sociales no pueden conocer objetivamente porque no hay una distancia entre sujeto y objeto, porque el sujeto se estudia a sí mismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el sujeto y el objeto coinciden conceptualmente. Fíjense esta diferencia que hago. Una cosa es la distancia temporal y otra cosa es la distancia conceptual, por decirlo de alguna manera. La distancia temporal consiste, en todo caso, en que el historiador estudia un tiempo histórico distinto al tiempo histórico que habita. Pero cuando nos referimos a la distancia conceptual, lo que estamos diciendo es el sujeto se investiga a sí mismo, por más que esté estudiando su propia historia, lejana de su historia actual o de su situación actual, no deja de ser el sujeto estudiándose a sí mismo, y en ese sentido conceptualmente no hay distancia, porque sujeto y objeto son lo mismo. ¿Queda más claro ahí, Mateo? ¿O no? Sí, se entendió muy bien. ¿Sí? O sea, esa es la cuestión, me parece, que lo que estamos, esto está bueno porque me obliga a mí a especificar más claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de distancia. Ahora, uno diría, bueno, perdón, igual esto es sujeto a controversia, ¿no? Porque vamos a poner esto, lo vamos a plantear en estos términos. A ver si puedo. Hoy tengo la computadora muy lenta, a ver. Con respecto a las ciencias sociales, hay autores que plantean que hay una distancia entre sujeto y objeto. Ahora voy a explicar por qué. Hay autores que plantean que no. A ver, con respecto a que hay autores que plantean que no hay distancia, es lo que acabo de decir. Si el sujeto, en el marco de las ciencias sociales, tiene como objeto al propio ser humano en sus múltiples dimensiones, entonces de lo que se trata es del sujeto estudiándose a sí mismo, y por lo tanto conceptualmente no hay distancia, si bien puede haber una distancia temporal.
Sin embargo, hay autores que van a decir que en realidad las ciencias sociales pueden conocer objetivamente porque puede haber una distancia. Y esa distancia tiene que ver con el hecho de que tanto la historia de la humanidad como las relaciones económicas de los hombres, como las relaciones políticas y las relaciones psicológicas, están sujetas a leyes. Vamos a poner acá leyes. Fíjense como, por ejemplo, ¿no? La ley de la gravedad, ¿no? ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que, bueno, para decirlo tontamente, que la ley de la gravedad establece una relación entre las masas de los cuerpos, donde la masa más grande, de mayor tamaño, tiende a atraer a las de menor tamaño hacia su centro, ¿no? Entonces la Tierra, que tiene una masa gigantesca, atrae objetos hacia el suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso plantea la ley de la gravedad. Y eso se da con todos los objetos. Y además es una relación física, es una ley física que se da, lo quiera o no lo quiera la naturaleza humana, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa, dicen algunos autores, en el caso de las ciencias sociales. La sociedad está sujeta a leyes que son autónomas y que existen con independencia de la voluntad de los sujetos. ¿A alguien se le ocurre una ley social al estilo de la ley de las ciencias naturales como la física? ¿Han escuchado alguna vez que la sociedad está sujeta a leyes? ¿Alguien hizo la materia economía ya? ¿Nadie dio la materia economía? Yo la estoy dando ahora, en este cuatrimestre la tengo así. Ah, ok. Bueno, ¿escucharon hablar de la ley de oferta y demanda? Sí. Bueno, la ley de oferta y demanda establece que los precios de las cosas tienden hacia dónde. Explicado de una manera burda, cuando hay oferta sube la demanda, y cuando hay demasiada demanda se saca la oferta. En realidad, el razonamiento sería el siguiente. Los precios, por interacción entre la oferta y la demanda, tienden a ubicarse tendencialmente hacia el equilibrio, que vendría a ser el punto en el cual las cantidades demandadas en las cantidades en las cuales la oferta coincide con la demanda, básicamente, ¿no? O sea, si hay una demanda superior a la oferta de un bien, ¿qué va a pasar con el precio de ese bien? ¿Va a subir? Exactamente, hay un exceso de demanda. Y si hay una oferta muy superior a la demanda de ese bien, ¿qué va a pasar con el precio de ese bien? Va a bajar. Va a bajar. Entonces, cuando baje, la gente va a demandar más, ¿no? Uno podría pensar que esto en términos de la economía convencional, que supone toda una serie de presupuestos, ¿no? Pero digamos, se supone que si la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, el precio tiende a bajar. Ahora, cuando el precio tiende a bajar, las personas que demandan tienden a repensar sus cantidades demandadas, porque el precio está bajando, entonces tienden a aumentar la demanda. Fíjense cómo se va equilibrando eso. Entonces, básicamente lo que plantea la ley de oferta y demanda es que los precios de las cosas tienden a alcanzar un punto de equilibrio. Eso es básicamente lo que plantea la ley de oferta y demanda. Ahora, ¿esa ley opera
depende de la voluntad de los individuos que intervienen en el mercado para que opere. O sea, si un individuo no quiere que opere la ley, ¿no opera? ¿O la ley opera igual? Depende de quién está haciendo la oferta y la demanda, porque si vos la Pero querés dejar como está y vender a los estamos locos, podés también. estamos suponiendo un mercado de competencia perfecta con muchos oferentes y muchos demandantes. Cada oferente individual influye sobre la posibilidad de alcanzar el equilibrio. ¿Qué dice la teoría económica sobre eso? Como si la gente influye en quién da la oferta y la demanda, obvio, que una persona pone la oferta y la No demanda. estoy preguntando eso, estoy preguntando, digo, si la ley de oferta y demanda consiste en que se va a alcanzar un precio de equilibrio, ¿sí? En que se alcance inevitablemente un precio de equilibrio, la pregunta que estoy haciendo es si depende de alguna voluntad que integre ese procedimiento, o un oferente o un demandante, que esa ley se cumpla. Si, por ejemplo, va Mateo o Magalí al mercado y dice, yo no quiero que se cumpla la ley de oferta y demanda, depende de mí que no se cumpla, ¿se deja de cumplir la ley de oferta y demanda? Nosotros tenemos capacidad para influir, lo voy a poner más simple, porque si no tenemos que entrar a estudiar teoría económica y no es el caso. Cuando ustedes van al supermercado, ¿pueden cambiar el precio de algo? ¿Pueden decirle al señor del supermercado, no, te pago menos? No. No. O sea, cuando uno va al Sí, yo le regateo al supermercado. Sí, vos, de poder se puede, pero no te harían caso. No. claro, o sea, ese es el punto. Uno lo puede llegar a hacer con un precio particular en algún momento, en una feria. Ahora, si uno va a comprar al supermercado a Coto, no le van a bajar el precio. No le van a bajar el precio. Si uno va a comprarse un televisor, y es difícil que te bajen el precio. Ahora, si vos vas a, no sé, una feria donde, o en Mercado Libre, que en Mercado Libre se regatean los precios, ¿no? Ahí podés regatear. Pero el tema es que ese regateo tiene un resultado económico agregado, que es que el precio tiende a orbitar en torno a un punto, ¿no? Y ese punto precisamente se realiza a través del regateo, pero se llega a una situación donde el precio tiende a oscilar en torno a un centro. No hay posibilidad de que yo, por ejemplo, para ponerlo en extremo, ¿no? Yo puedo regatear con alguien y decir, che, el celular que vendés por Mercado Libre, vos lo vendés a 10.000, yo te lo compro a 9.500. Y él te dice, no, te lo vendo a 9.600, no, 9.400, no, uno puede regatear. Pero ¿en torno a qué? En torno a un margen entre 9.000 y 10.000, ¿no? Si yo le digo, te lo compro a 500 pesos, ¿lo va a aceptar? ¿Piensan que lo va a aceptar? Probablemente que no. Probablemente que no. Y si lo acepta es porque hay determinadas condiciones de mercado que habilitan a que eso se venda a 500 pesos, ¿no? Por ejemplo, que está todo el mundo regalando celulares porque no los quiere, entonces son muy baratos. Pero no depende del que regatea solamente, sino que hay todo un contexto más general que tiene que ver con el comportamiento de los otros actores que influyen en forma agregada sobre el precio final y de equilibrio. Pero no depende solamente del que regatea, depende de un contexto más general. O sea, si por ejemplo, ¿no les ha pasado nunca que ustedes hicieron una oferta para que, por ejemplo, por Mercado Libre dicen, che, te compro este libro, lo vendés a 500, te lo compro a 300, y no se mueve de ahí el precio y te dicen no te lo bajo y no te lo baja? ¿Por qué? Porque seguramente hay otros demandantes que están diciendo yo te lo compro por 500. Entonces, no es que depende de mi voluntad individual el precio de las cosas, dependen de un contexto mucho más general que la voluntad individual. A ese contexto mucho más general que la voluntad individual convierte a las leyes en leyes autónomas, porque no depende del individuo, en todo caso es un resultado agregado. Yo intervengo individualmente en ese precio, pero no totalmente. No totalmente porque hay otros que también están pujando para que el precio sea uno y no otro. De nuevo, si hay muchos oferentes, si por ejemplo yo quiero vender un reloj y hay
muchos otros oferentes vendiendo relojes, posiblemente, si hay pocos demandantes en relación con la oferta, el precio tienda a bajar. Ahora, si yo soy la única que vende un producto y no hay otros, y hay muchas personas que demandan ese producto, posiblemente el precio tienda a subir. Ahora, que el precio tienda a bajar o tienda a subir, no depende solo de mi voluntad individual de yo querer vender a un precio alto o del otro querer comprar a un precio bajo. Depende de cuántos oferentes hay en el mercado, depende de cuántos demandantes hay en el mercado, depende de cuán bueno es el producto y por lo tanto cuán demandado es, depende de una serie de circunstancias que no tienen que ver exclusivamente con la voluntad individual. Por lo tanto, el precio de equilibrio no puede ser influenciado individualmente. El precio de equilibrio es, por decirlo de alguna manera, un resultado social. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, se entiende muy bien. Sí, ¿Sí? se entiende. Entonces, si es un resultado social, las leyes, entendiendo por leyes los comportamientos agregados económicos, políticos, etcétera, que tienden a determinado lugar en función del contexto, en función de las características propias de ese objeto que estamos investigando, se escapa de la voluntad individual. De nuevo, la voluntad individual podrá participar infinitesimalmente en ese resultado, pero no lo puede inclinar hacia un lugar o hacia otro, individualmente. ¿Sí? El precio es un producto social, por decirlo de alguna manera, es un resultado social en el que intervienen muchos individuos, muchos actores, y por lo tanto no se determina unilateralmente por una voluntad individual. A no ser, por ejemplo, y esto lo van a estudiar en economía, que haya un solo oferente y muchos demandantes, donde ¿quién define ahí el precio? Si hay un solo oferente y muchos demandantes. Él le pones el precio que quieras, si sos el único Si que yo lo soy vende. el único oferente, le pongo el precio que quiero. Ahí es un extremo donde se muestra que ahí no funcionan las leyes de mercado. Ahí en economía se marcan diferencias, ¿no? Una cosa es una situación de mercado donde hay infinitos oferentes e infinitos demandantes, o no sé si infinitos, pero muchos oferentes y muchos demandantes, una situación en la cual hay un solo oferente y muchos demandantes, una situación en la cual hay un solo demandante y muchos oferentes, ¿no? Cada una de esas situaciones implican lógicas diferentes y por lo tanto resultados diferentes en cuanto al precio de las cosas. Ahora, en el caso de una situación en la cual hay muchos oferentes y muchos demandantes, el precio resultante de esa interacción no puede depender nunca de una sola voluntad individual. ¿Sí? Y en ese sentido, el resultado, el precio que se logra como resultado, es producto de una ley que no depende individualmente de nadie en particular. En ese sentido, estos autores van a decir, hay una distancia entre sujeto y objeto, porque el sujeto que tiene una voluntad investiga leyes en las que no puede intervenir, ¿no? Investiga leyes que no puede, investiga leyes que no puede reconducir, sino que simplemente se enfrenta a ellas y las analiza sin poder transformarlas, simplemente las estudia. Entonces hay una distancia en cuanto a que el sujeto que investiga, en tanto investigador social, no puede penetrar sobre la naturaleza de las leyes para convertirlas en otra cosa, en principio, sino que se limita a analizar a la distancia cómo se comportan, cómo se desarrollan esas leyes o en qué consisten esas leyes, ¿no? Entonces, un ejemplo de ley es la ley de oferta y demanda. Ley de oferta y demanda en competencia perfecta. ¿Sí? Entonces, va a haber autores que van a decir, se puede estudiar objetivamente porque de la misma forma que el sujeto, el investigador de la naturaleza estudia las leyes que rigen la naturaleza,
El investigador de las ciencias sociales investiga las leyes que rigen las ciencias sociales, y esas leyes son autónomas, separadas de la voluntad del hombre. Por lo tanto, el objeto está separado del sujeto, dirían estos autores. Mientras que hay otros autores que sostienen no, el sujeto no es algo diferente del objeto en ciencias sociales, pero sí en ciencias naturales. Bueno, en parte, esta es una falsa discusión. Todo lo que acabamos de desarrollar es una discusión que, digamos, que presupone un montón de cosas que están mal, o que en principio uno diría están mal, y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Se entendió hasta acá? No sé si alguien quiere decir algo. Entendí perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a la cuestión de la objetividad, de acuerdo a un autor que estudia las ciencias naturales, ¿no? Este texto que yo traje aquí, que ahora lo vamos a analizar y lo vamos a desarrollar, es de un autor que se llama Hastian, o algo así, creo que se pronuncia así, y el libro surge de un texto que se llama Física y Metafísica del Espacio y del Tiempo. O sea que no estamos ya en el marco de las ciencias sociales, sino que el desarrollo que hace este autor es en el marco de la física, ¿sí? En el marco de las ciencias naturales. Fíjense lo que dice este autor sobre la cuestión de la distancia entre el sujeto y el objeto de la física. Si un observador humano diseña un experimento para ver a los electrones como ondas, estos se comportan como ondas. Ahora, si diseña un experimento para verlos como partículas, entonces se comportan como partículas. Hay una teoría en física, en realidad que está desarrollada, comprobada, y es que digamos que básicamente se analiza el comportamiento del electrón, ¿no? Ese es el objeto de indagación uno de los objetos de indagación de la física, cómo se comportan los electrones. Y resulta ser que el problema que tienen los físicos es que dependiendo de las condiciones de experimentación elegidas por el observador, por el científico, si el electrón se sujeta a determinadas condiciones, se comporta como una onda. Pero resulta ser que si se lo ponen en determinadas otras condiciones, el electrón se comporta como partícula. Entonces, el problema que tienen los físicos es, bueno, ¿qué es un electrón? ¿Una onda o una partícula? ¿No? Y entonces el problema que tienen es que se comporten como onda o como partícula dependen del tipo de experimento que hagan. Pero resulta ser que el tipo de experimento que hagan, ¿quién lo elige? ¿Quién elige el tipo de experimento que se realiza? ¿Quién lo selecciona? Y el físico. Y el físico es el que elige, ¿no? Entonces dice, no es que los electrones adivinan las intenciones del experimentador. Más bien, es el tipo de experimento el que determina cómo se van a manifestar los electrones, como ondas o como partículas. Y dice, a continuación, este experimento contiene el misterio fundamental de la mecánica cuántica. Como bien lo señaló Richard Feynman, Niels Bohr reconoció la necesidad de recurrir a una descripción dual de la naturaleza, para lo cual propuso el principio de complementariedad. Dos descripciones distintas y hasta contradictorias entre sí se complementan para aprender la realidad. ¿Por qué distintas y contradictorias? Bueno, porque cuando hacemos un determinado experimento, el electrón se comporta como onda, pero cuando hacemos un determinado experimento, el electrón se comporta como partícula. Es como si yo dijese, cuando me pongo unos lentes con vidrio azul, veo la realidad azul, y cuando me pongo unos lentes con vidrio rojo, veo la realidad con color rojo. Entonces, depende de los lentes que use, voy a ver la realidad de una manera o de otra, ¿no?
Entonces uno diría, bueno, este experimento, dice, contiene el misterio fundamental de la mecánica cuántica, como bien lo señaló Richard Feynman. Niels Bohr reconoció la necesidad de recurrir a una descripción dual de la naturaleza, para lo cual propuso el principio de complementariedad. Dos descripciones distintas y hasta contradictorias, electrón como onda, electrón como partícula, entre sí se complementan para aprender la realidad. Pero el punto esencial en el que insistió Bohr es que el acto de observar la realidad influye en cuál de esos aspectos se manifestará, de modo tal que al captar uno de los aspectos debemos renunciar al otro. Es decir, el electrón se ve como partícula bajo determinado experimento, pero se ve como onda bajo otro determinado experimento. No lo podemos ver como partícula y como onda en un solo experimento, ¿sí? Depende del experimento que hagamos. Acá dice a continuación, si vemos al electrón como onda, excluimos toda posibilidad de percibirlo como partícula y viceversa, ¿no? Esto tiene una consecuencia. Lo que está diciendo este autor es que dependiendo del experimento que haga, voy a ver al objeto de una manera o de otra. Estamos hablando de física, ciencias naturales. Ni siquiera me meto con las ciencias sociales. Ahora, el experimento, decía, ¿quién lo define? ¿Quién define qué experimento se hace? Lo está haciendo. ¿Cómo? O sea, si sí, quien esté haciendo el experimento, ¿qué hace? Claro, quien está haciendo el experimento. A menos que te estén obligando, no. Claro. Estás decidiendo vos. Exacto. O sea, ¿quién hace el experimento? El investigador. El científico. El científico. Ahora, resulta ser que el científico, dependiendo si decide hacer una forma de experimento u otra, ve al objeto de una manera o lo ve de otra. Con lo cual, ¿cómo ves el objeto? ¿De qué depende? O lo que ves del objeto, ¿de qué depende? ¿Eh? ¿De quién lo está investigando? ¿De quién lo está investigando? Tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque resulta ser que no hay tal cosa como una separación tan clara del sujeto y el objeto, y me refiero a las consecuencias que se desprenden de un experimento, y en física, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo que está en este autor también, que me parece que está buenísimo, no sé por qué nunca lo traigo, no lo escribí, lo voy a escribir, pero él dice, supongamos que queremos estudiar un átomo, ¿no? Los átomos son muy, muy pequeños, son elementos muy, muy pequeños. Ahora, como es tan pequeño, no lo puedo ver a través del ojo humano. ¿Qué necesito para verlo? Un microscopio, básicamente, ¿sí? Entonces, me valgo de un microscopio para ver el átomo. Pero ese átomo que es tan chiquito que no lo puedo ver a través del ojo humano y que del cual yo me valgo de un instrumento, para poder ver el átomo, tengo que bombardear al átomo de luz, además de usar el microscopio, porque si no lo bombardeo de luz, no lo puedo ver, no lo puedo llegar a captar, ¿sí? Ahora resulta ser que tenemos un problema, que para verlo necesitamos bombardearlo de luz, pero cuando lo bombardeamos de luz, parece que el átomo se ve alterado por esa luz. El átomo se ve alterado por esa luz. Por lo tanto, el acto de ver convierte al átomo en otra cosa distinta de lo que era originalmente. Con lo cual, el solo acto de observar parece estar alterando al objeto como tal y lo que podemos captar de él. Fíjense lo que dice a continuación el autor. En el mundo cuántico, si decidimos medir con gran precisión la posición en el espacio de un electrón, tendremos necesariamente que alterar su impulso, y esto será a costa de perder la precisión con la que podemos determinar sus propiedades dinámicas. Del mismo modo, un experimento diseñado para determinar con gran precisión el impulso de un electrón afectará su posición y no permitirá saber con exactitud dónde se encuentra. Fíjense que el solo acto de conocer, está diciendo este autor,
afecta al objeto que queremos conocer, lo altera. Y en la medida en que el sujeto altera el objeto que quiere conocer, pierde la distancia, ¿no? O sea, perdemos la posibilidad de conocerlo tal cual es, perdemos esa distancia necesaria para poder conocer a las cosas tal cual son sin afectarlas. Entonces, fíjense lo que dice a continuación. ¿Tiene sentido entonces, tienen entonces la posición y el impulso existencias objetivas independientes de un observador? Tal parece que como observadores tenemos la posibilidad de influir sobre la realidad objetiva. Esta aparente paradoja es fundamental en mecánica cuántica y volveremos sobre ella más adelante. El problema que tenemos entonces es este, básicamente, para resumir, ¿no? ¿Tienen el objeto existencia independiente del observador? Tal parece que como observadores tenemos fíjense que dice como observadores. El solo mero hecho de observar parece que influye sobre la realidad objetiva. El propio acto de observar parecería ser que influye sobre la objetividad. Ahora, si el propio acto de observar influye sobre la realidad, no hay distancia entre observador y objeto, porque justamente cuando el observador observa, afecta al objeto que quiere observar, y al afectarlo, de alguna manera, se marca que no hay tal distancia, no hay una distancia. Altero lo que quiero conocer.